Es bien sabido que el italiano exportó al mundo entero gran cantidad de palabras que calaron en muchos idiomas que se hablan en la actualidad. Y no estamos hablando de las típicas palabras pizza, soprano, mozzarella, pepperoni, paparazzi o spaghetti. A continuación te presentamos 10 palabras que, aunque nunca las relacionaste con el idioma italiano, provienen de esta lengua. Número 1. Bancarrota. Esta palabra procede del italiano florentino bancarotta, que significa banco roto, de una época donde la actividad bancaria medieval fue muy significante. Una teoría dice que en aquel tiempo los banqueros se acercaban a las plazas a sentarse en una banca a otorgar préstamos a los que los necesitaban, y una vez terminados los fondos, rompían sus bancas en señal de haber quedado sin dinero a prestar. Bancarrota figura ya en el Diccionario de Autoridades de 1726 como voz puramente italiana. La documentación historiográfica la sitúa en la terminología financiera del siglo XVI. Número 2. Brindis. Esta palabra se usa para ofrecer un saludo, usualmente con vino o champaña, en una reunión social. El vocablo brindis fue adoptado del italiano brindisi, que a su vez fue una adaptación que surgió en el siglo XVI de la expresión alemana ich bring dir's, que se traduce como te lo ofrezco. Se data que esta palabra se popularizó especialmente tras el saqueo de Roma de 1527 y aparece ya en textos castellanos del llamado Siglo de Oro español, cuando se convirtió en voz habitual en el léxico festivo del siglo XVI. Número 3. Calamar. Calamar proviene del italiano calamaio, que significa tintero, a su vez derivado del italiano antiguo calamo, que era como se conocía a la pluma de escribir, y este había derivado del latín calamus, que significa junco. Es fácil ver la relación de nombrar este molusco respecto al hecho de que éste segrega una tinta que usa en defensa propia contra los depredadores marinos. La palabra calamar se encuentra documentada en castellano al menos desde finales del siglo XV y figura en numerosos repertorios léxicos renacentistas. Número 4. Capricho. El diccionario de la RAE define esta palabra como determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original. En otras palabras, es un impulso repentino o un apetito súbito y sin razón. En el italiano antiguo se tenía la palabra caporiccio, que significaba horripilación o escalofrío, debido al miedo o al frío, que poco a poco se empezó a usar para cualquier acto de sobresalto hasta tomar el significado de impulso inesperado. Capricho pasa al español en la segunda mitad del siglo XVI. La primera mención lexicográfica es en la obra Vocabulario de las dos lenguas de Cristóbal de las Casas de 1570 y entra en diccionarios a partir de 1604. Número 5. Chanza. Este vocablo procede del italiano ciancia, que significa cháchara o broma ligera, y actualmente se define en español como broma que se le hace a otra persona, aunque también puede usarse como sinónimo de burla, trampa o mentira. La palabra chanza se incorporó al español entre los siglos XVI y XVII. La RAE ya la registra con sentido burlesco en su Diccionario de Autoridades de 1739 y desde ese momento pasó a ser parte integral del léxico del castellano. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. Charlatán.
La palabra charlatán proviene del italiano, Ciarlatano. que a su vez deriva de Ciarlare. verbo que significa charlar o parlotear. En castellano, charlatán se utiliza para describir a una persona que habla indiscretamente o que vende productos o servicios falsos, haciéndose pasar por un experto. En el diccionario etimológico de la lengua castellana de Corominas, sitúa la aparición de esta palabra en castellano hacia 1530. Y posteriormente aparece en el Diccionario de Autoridades de 1729. Número 7. Empatar. La etimología de la palabra empatar proviene del italiano Impattare. a partir de Pattare. procedente del latín pactare, que significaba pactar o quedar en paz. En esencia, empatar significa hacer un acuerdo o precisamente quedar en paz, que luego se extendió a la idea de no haber un ganador claro entre contendientes. La acepción deportiva se difunde a mediados del siglo XIX con los nuevos deportes británicos. La RAE actualizó su etimología en 2023, confirmando el origen italiano. Número 8. Manejar. Procede del italiano, Maneggiare. el cual se compone de las palabras latinas manus, que significa mano, y agere, que significa actuar, por lo que se puede interpretar como manipular o tratar con la mano. Manejar se utilizaba en la Edad Media como sinónimo de adiestrar caballos. Esta palabra ya aparecía en documentos castellanos del siglo XV, como en El laberinto de Fortuna de Juan de Mena o epístolas de Diego de Valera, y los diccionarios académicos la registran desde el año 1726. Número 9. Novela. Los diccionarios modernos definen esta palabra como obra literaria narrativa de cierta extensión. Novela proviene del italiano Novella. que significa noticia o breve relato. Novela, a su vez, se deriva del latín novellus, que significa nuevo o novedoso. En Italia designaba los cuentos del Decamerón. Novela penetra en el castellano literario del siglo XIV y XV y se utiliza en las obras de Cervantes, consolidándose en el español. Además, entró en el Diccionario de Autoridades de la RAE de 1734. Palabra bonus. Asalto. La palabra asalto deriva directamente del italiano Assalto. que significa ataque violento o arremetida para tomar un punto fortificado. Asalto en italiano derivó del latín medieval assaltus y de assalire, que significa saltar contra o acometer. Y es precisamente eso en lo que se define actualmente esta palabra, siendo sinónimo de acometida, agresión, ataque o embestida. Este vocablo aparece ya en el Universal Vocabulario de Alonso de Palencia hacia el año 1490. Posteriormente se convirtió en voz habitual en tratados militares del siglo XVI. El Diccionario de Autoridades de 1734 ya lo consignaba como préstamo puramente italiano. Número 10. Payaso. Esta palabra deriva del italiano Pagliaccio. que se puede interpretar como bufón lleno de paja, ya que la palabra paglia significa paja y esto aludía al hecho de que usualmente los trajes de los bufones estaban rellenos de paja. La definición actual de esta palabra es dicho de una persona que hace reír con sus dichos o gestos. La fuente lexicográfica más temprana de esta palabra registrada en el idioma español está en el Diccionario de la Lengua Castellana de la RAE de 1817. ¿Esperabas ver todas estas palabras en la lista? ¿Hay alguna palabra que definitivamente te sorprendió verla aquí? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.
Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!